Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta hermosa transmisión que hoy tenemos una hermosa enseñanza que sé que Dios hablará a su vida y a su corazón, y quiero que para empezar este hermoso tiempo de meditación de la palabra pueda usted dedicar para orar y decirle al Señor de la siguiente manera: amado Dios, te damos muchísimas gracias por regalarnos la oportunidad y el privilegio hoy, Señor, de escuchar tu palabra. Anima a cada corazón que se ha encontrado entristecido, aquel corazón que se encuentra desanimado, Señor, tome nuevas fuerzas. Pero aquel, Señor, que está esperando una respuesta, hoy pueda ver, Señor, a través de esta palabra, que tú eres un Dios que cumple tus promesas, Señor. Que el propósito sí o sí se cumple, aun en medio de las adversidades, de las situaciones, de las angustias que podamos vivir. Señor, podemos saber y entender que tú guardas nuestras vidas para cumplir siempre ese llamado que tú has hecho para con nosotros. Padre, damos honra, damos gloria y damos exaltación. Espíritu Santo, consuela. Espíritu Santo, anima. Pero también, Señor, habla a nuestros corazones y trae esperanza, esa esperanza que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, dejamos este tiempo bajo la bendición del Eterno, declarando tu amor, tu poder y tu presencia desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca del tema de Él cumplirá su propósito. El libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8, será mi introducción para poder hablar del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. El Salmo 138, versículo 8, es un salmo muy conocido, un versículo que en muchas ocasiones hemos hablado, lo hemos dicho, que dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muchas veces hemos hablado acerca del propósito de Dios sobre nuestras vidas, pero hay que tener en cuenta que este propósito no es un propósito separado, sino es un propósito que tiene y que suma a lo que es lo eterno. El Señor, sí o sí, cumple su propósito en aquella persona que se dispone para hacer lo que Dios llamó a hacer. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, que es nuestra serie, es la que hemos llevado, el Evangelio según San Mateo. Y quiero leer el versículo 23 al 27, es un pasaje muy conocido y que muchos han sacado diferentes enseñanzas, pero yo quiero hablar de que Él cumplirá su propósito. Dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Lo primero es un pasaje muy conocido que también lo registra el evangelista de Marcos y el evangelio de San Lucas. Ahorita lo vamos a revisar, que hay detalles importantes que necesitamos traer hoy. Ahora, hemos escuchado alguna vez esta meditación, y nos han dicho que en medio de la tormenta, que en medio de la dificultad, Dios está en el barco, en fin. Pero antes de llegar a hablar acerca de esta tempestad, quiero que miremos los versículos 18 al 22 también. Ya hemos estudiado también este mismo pasaje, el capítulo 8, creo que hace 15 días, donde hablamos de que Jesús sana a un leproso, que Jesús sana al siervo un centurión, pero también nos aparece que Jesús sana la suegra de Pedro. Aquí en el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El primer caso que encontramos de seguir a Jesús, ¿cierto? Es un escriba y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero es fácil decirle a Jesús, yo te sigo, ¿cierto? Por los caminos conocidos, que conocemos, una ciudad que ya hemos estado, donde estamos en la comodidad. Pero yo creo que este escriba, si hubiera sabido que en pocos minutos iban a estar en la tempestad del mar, a las orillas ya no tan cerca, sino a lo lejos, a una profundidad, y que se iban a enfrentar a una gran tormenta que se iba a desatar, creo que el panorama de este hombre le hubiera dicho, yo no te sigo. Y mucho menos si supiera que más adelante el escenario de todos estos seguidores de Jesús sería la muerte. ¿Por causa de quién? Por causa de seguir a Jesús. Entonces, a veces las personas piensan, ¿cierto? El seguir a Jesús es lo más fácil. Y para poder hablar de que Él cumplirá su propósito, lo primero que necesitamos hacer es seguir a Jesús. Y lo que hace Él, Jesús, es diciéndole, oye, tienes una linda motivación de quererme seguir, pero, señor escriba, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Que Jesús vivía, ¿por qué? Por fe. Hoy por hoy el evangelio se ha convertido más en una moda que realmente seguir a Jesús por fe. Seguimos a Jesús porque vemos el milagro, porque nos atiende las oraciones inmediatas e instantáneas. Y eso es lo que acarrea de decir, sí, yo soy un seguidor de Jesús. Pero Jesús mismo les dice, si ustedes quieren ser seguidores de mí, niéguense a sí mismos, tome su cruz y ¿qué hace? Sígame. Y el hablar de cruz es, ¿a qué se refería? A morir. A sí mismo, a sus deseos, a sus intenciones, a todas estas cosas. Ahora, Jesús le dice, señor escriba, si usted supiera todo lo que me va a acontecer y me va a pasar, en la prueba más sobrenatural que iban a tener estos discípulos era estar en el mar, en una tempestad, donde sentían que se iban a morir. En fin, Jesús no está negando, no le está diciendo, oye, no me sigas. Le está diciendo, no hay nada estable ni físico que tú puedas tener comodidad, porque aún hasta los animales tienen un lugar fijo y estable, pero yo vivo por fe. Jesús no le dijo, no me sigas. Jesús lo que le está diciendo es, el seguirme a mí se identifica en algo con ¿qué? Con fe. Ahora, hay otro caso ahí, que es otro seguidor, y le dice otro de sus discípulos en el verso 21, le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, déjame, o sea, primero yo voy a hacer esto. Algunos estudiosos dicen, el padre aún vivía. ¿Sí? No es que estuviese muerto y no fuera lógico lo que él estuviera diciendo, mi papá se murió, necesito ir a enterrar. No, está diciendo, déjame que hasta que él muera y después de que él muera yo te voy a seguir. Pero Jesús le dice, sígueme. También no le niega que le siga. Ahora, dentro de estos dos que le dicen, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y el otro le pone y dice, sí, yo te voy a seguir, pero cuando pase esto. Son dos casos que encontramos y ahorita entramos al tercero, que son el resto de los discípulos montándose en la barca. 3. O sea, estos casos no están aquí porque sí. O sea, están registrados para hablarnos de qué cuesta seguir a Jesús. ¿Quién realmente
merece estar en el barco con él. El primero le dice, donde quiera que tú vayas. Pero a veces somos ligeros para hablar y prometerle a Dios, Señor, te seguiré hasta el último de mis días y yo te sigo y yo te honro y yo te... Pero cuando empiezan a ver las dificultades, las circunstancias que pasan en nuestro diario vivir, ya no queremos seguir a Jesús. La gente piensa que el evangelio es algo muy fácil. Pare de sufrir. Y ponen los letreros, ¿no? Pare de sufrir. Y Jesús mismo lo dice, en el mundo van a tener aflicción, ¿cierto? Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Jesús nos enseña de que esto no va a ser como uno pensaba. Y por eso nos habla de que solo los valientes lo arrebatan, solo los que permanecen hasta el final. No nos habla de puños y de patadas, como a veces uno pensaba, de que solo los violentos arrebatan. Y no se trata de eso, se trata de ser persistentes hasta el final, aún en medio de las dificultades. O sea, solo un valiente realmente se mantiene en pie. El seguir al Señor cuesta. No dice que sea algo fácil. Ahora, el otro seguidor también le dice, Señor, espéreme que termine esto. ¿Cuánta gente hemos escuchado poniéndole a decirle al Señor, yo voy a seguir a Jesús cuando termine la universidad porque estoy muy joven? Yo voy a seguir a Jesús, bueno, cuando mis hijos ya crezcan, sean independientes y hagan esto, y yo voy a seguir a Jesús cuando tenga casa, carro, beca. Yo voy a seguir a Jesús cuando esto ya no me requiera o me demande tiempo, cuando salga de trabajar y me pensione para tener tiempo libre para servirle al Señor y seguir a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Sígueme, deje que cada cosa se vaya dando. Tú lo único que tienes que hacer es seguir a Jesús. Ahora, tenemos estos dos casos. Es fácil seguir a Jesús, como lo reiteraba ahorita o lo anunciaba o lo decía. Seguir a Jesús cuando tenemos el camino fácil, cuando tenemos donde apoyar los pies, cuando tenemos la orilla cerca, ¿cierto? Y cualquier cosa, saltamos allá. Es fácil cuando yo estoy en mi lugar de confort, en mi zona de confort, y cuando no represento ningún peligro y cuando estoy a salvo. Y cuando yo, sin querer queriendo, voy a meter mi mano y voy a tener todo bajo control. Pero cuando Jesús invita, porque Jesús es el que invita, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sí ve que hay 3 clases en el versículo 23? El primero, un escriba que le dice a donde quiera. El segundo, que otro discípulo le dice, pero ahora viene la tercera clase de seguidores que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, me dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quien dice que pasen al otro lado es Jesús. Jesús es el que los invita y les dice, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Y en Mateo 8:23 dice que entrando él, dando el ejemplo en la barca, ¿quiénes le siguieron? Sus discípulos. No la multitud, sus discípulos. Sus discípulos. Teniendo la idea de que Jesús es el que les dice, pasemos al otro lado. Bueno, aquí vamos a empezar todos a analizar esta palabra. Jesús les dice, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Jesús ya les está diciendo, vamos hacia el otro lado. Es una palabra que Dios está soltando. Usted dice, gloria a Dios, pasemos al otro lado. Pero Jesús no le dijo en el pasar al otro lado que él se iba a quedar dormido por causa del cansancio. Ahorita lo vamos a revisar por qué se quedó dormido.
uy, cómo Jesús se cansa, se fatiga, pues era parte humano. Ahora, pero Jesús no le dice que iba a haber una tormenta, una tempestad. ¿Sí les dijo? ¿Qué Jesús les dice? A los otros le dice, sígueme, y dijeron donde quieran. Y Jesús les dice, no, esto es por fe y usted no me saque excusas. 2 escenarios. Ahora el tercero son sus discípulos. Por eso me monté en Marcos 4:35, que Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y en Mateo me dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cuál era la palabra? ¿Pasar a dónde? Al otro lado. ¿Cuál era la promesa que Dios tenía para sus discípulos? Que estarían en el otro lado. Me dice, ay, sí, pues sí, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, hay otra promesa que hay que recordar. Si dentro de los discípulos estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo, Santiago, ¿cierto? Uno de los más conocidos. Miremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18, 19 y luego saltamos al 21. Mateo capítulo 4, versículo 18, 19 y saltamos al 21. El 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Mírenme aquí un momentico, ya pasamos al 19. Tenía a Pedro y Andrés como sus discípulos que conocían el mar de Galilea, ¿cierto? Y segundo, eran pescadores, o sea, que eran diestros en la cuestión de embarcaciones, o sea, sabían el tema. En el verso 19, para Pedro y Andrés, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. En el verso 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Cuando habla de Jacobo, en otras versiones nos habla de Santiago, es el mismo. Para que usted entienda, Jacobo, Santiago. Entonces, 4 hermanos que sabían de la pesca, de las redes, del mar, de las barcas, pero Jesús les había llamado para que fueran pescadores de hombres. Primera promesa que Jesús hace. ¿Cuál fue? Pasemos ¿a dónde? Al otro lado. O sea, esa es la palabra. Tranquilos, ustedes me siguen, vamos para el otro lado. No les dijo que iba a haber turbulencias, tormentas, que se iba a dormir, nada de eso les dijo. La segunda palabra que les da es, o la primera más bien, desde allá, desde el llamamiento principal, les dice es que ellos serían pescadores de hombres. Hasta el momento ellos habían pescado a algún hombre. Ni un resfriado, ¿cierto? No irían ni un resfriado han pescado. Jesús había dicho, ustedes, su propósito principal es ser pescadores de hombres. Pero hoy aquí, mis queridos discípulos, vamos a pasar al otro lado. Las promesas de Dios. El propósito principal, ¿cuál era? Ser pescadores de hombres que sumaran al propósito eterno, que era Cristo dándose a conocer. Porque a veces dicen su propósito, mi propósito, y no se trata de mí ni de su propósito, se trata del propósito eterno en Dios. Todo tiene que sumar al propósito eterno en Él. Ahora, ya recordamos las promesas. Quiero que usted ahora recuerde las promesas que Dios ha hecho a su vida. Si Dios dijo que pasamos para el otro lado, pues vamos a pasar al otro lado. Suena bonito, muy bello. Pareciera que estas palabras serán algo insignificante delante de los discípulos, para sus discípulos, pero en realidad es una promesa que los discípulos olvidaron en el transcurso del viaje. ¿La olvidaron? ¿Sí o no? Y ahorita lo vamos a revisar. Estoy sacando ya ideas. La primera, ¿qué clase de seguidor eres? Si tú decides seguir a Jesús con todos los riesgos, con todo lo que implica,
Él va a cumplir su propósito, pero en medio de ese propósito habrá una palabra que dice que vas a estar seguro, pero no te asegura que no vas a pasar por nada calmado, que van a haber momentos que difíciles. Ahora, sabemos las promesas que hay. Usted, tanto yo, somos conscientes de lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho de lo que seremos en el cumplimiento para su propósito eterno? Por eso hablo de que Él cumplirá su propósito. Ahora, la villa de Capernaum estaba junto en la costa del mar de Galilea. Ya lo vimos ahorita en Mateo 4 con la cuestión de los hermanos, ¿cierto? Y Jesús, como muchos de Galilea, estaban familiarizados con barcas. La vida cerca de este lago era bastante grande, también había un lago allí, o sea, ellos estaban muy familiarizados con esta circunstancia, esta situación. El mar de Galilea es descrito por los autores antiguos como un mar de aguas frescas, póngale cuidado, agradable, temperaturas, o sea, lo máximo, debido a la baja elevación, o sea, no es alto, sino baja elevación. El mar tiene suaves temperaturas durante todo el año, lo que permite el baño, la pesca tranquila. O sea, un escenario muy favorable. Sin embargo, debido a que estaba rodeado de una cadena de montañas, en ocasiones le azotaba unos vientos fuertes que soplaban desde las montañas, lo que producía violentas tormentas. Pero por lo general era un lugar ¿qué? Tranquilo, en calma. Y ellos, habían 4 pescadores que conocían ese territorio. Solo que para ellos fue como un viaje, como siempre, pero este viaje no era como siempre. Ya dentro de este viaje estaba ¿quién? Estaba Jesús. Porque ellos habían decidido seguir ¿a quién? Seguir a Jesús. Ahora, en el verso 24 dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice que era tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y creo que es en Marcos donde habla de que dice que en la popa él estaba ya durmiendo. Ahorita lo revisamos. Dice, él dormía. Yo me imagino a los pobres allá con baldes sacando el agua, porque se estaba ¿qué? Hundiendo el barco. Había una tempestad. Si a veces cuando llueve con brisa, rayos, relámpagos y estamos en un lugar estable y a veces la gente siente temor. Ahora imagínense en el mar donde usted no tiene orillas a ningún lado. Está en lo profundo, ¿cierto? El mar es profundo, usted no conoce la dimensión del mar. Y era de noche para completar. O sea, el escenario ¿cómo era? Muy bello. En Marcos, capítulo 4, versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, o sea que fue ¿a qué horas fue? La noche. Les dijo, pasemos al otro lado. Pero antes, para que podamos entender por qué Jesús se quedó dormido. Y ese Jesús, que no tenía nada que hacer y por eso quedó dormido. No, mire, póngale cuidado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó. Bueno, ahora, dice que despidiendo a la multitud. No solo predicó a la multitud, sino que despidió a la multitud. Y a veces hablar a una multitud es algo difícil.
cuando llega el momento de despedir la gente, me imagino que algunos se acercaría a Jesús y le diría, para que llegara hasta la noche. Me imagino Jesús dando consejería. ¿Usted no ha visto que cuando llega un pastor o alguien de sanidad, milagros y todo eso, se termina el servicio y la reunión, ¿qué hacen con el pobre predicador? No, pastor, ¿puedes regalarme unos minuticos? Ahora imagínese a Jesús que acaba de hacer un poco de milagros y acaba de dar un sermón, la gente acercándose y él despidiéndolo. O sea, no, el despedir la multitud no fue de los discípulos. ¿De quién fue la tarea? De Jesús. No sé si usted empieza a ver la dimensión de la multitud que él tuvo que también despedir. Eso agota. Eso cansa. Porque quizás había gente con alguna circunstancia especial, que estaban quebrantados, que tenían problemas, en fin, pero Jesús es el que despide la multitud. Ahora, en Mateo capítulo 8, ya lo vimos. En versículo 1 dice que cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, vino un leproso. O sea que lo primero que Jesús, y ya lo hablamos, ¿no? Que lo que no nadie quería tocar, Jesús lo tocó. Jesús sana, ¿a quién? A un leproso. Segundo escenario que muestra en medio de esta cuestión espectacular es Jesús que sana a el siervo, ¿cierto? A un criado de un centurión que estaba paralítico, gravemente atormentado. Jesús hace esto. Ahora, hay otro escenario, que ese sí no lo vimos, pero dice en el verso 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tomó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. ¿Cuántos milagros vieron en el mismo día? 3. O sea, como para haber sido fortalecidos, ¿quiénes? Los que le iban a seguir, ¿en dónde? En la barca. El hombre de la mano seca, ¿cierto? El del leproso. El leproso, el centurión, el siervo del centurión o el criado del centurión y la misma suegra del hermanito Pedro. Uno diría, no, esos discípulos eran duros, eran terribles, viendo tremendos milagros de parte de Dios y no tenían fe. Ahora usted diría, no, pero es que yo no he visto nada, solo he visto que todos los días me levanto y Dios da la provisión. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama un milagro, ¿cierto? El hecho de levantarnos, el estar con vida, que aún en medio de lo que está pasando a nivel nacional, mundial, usted está allí, en victoria, en pie, que muchos hablan de situaciones económicas difíciles. Nosotros hemos podido decir, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo se llama eso? Su gracia y su amor. Pero es más fácil señalar a los discípulos y decir, oye, esta gente sí es incrédula. Ahora podemos entender por qué el cansancio de Jesús. Es que era normal. Jesús siempre despidió a las multitudes, nunca le dejó esa tarea a sus discípulos. Vemos sanando al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. O sea, hizo muchas cosas que realmente le dejaban ¿qué? Cansado. Él es en las únicas porciones donde nos muestra que Jesús se quedó dormido. Porque inclusive cuando fue el momento más crucial en el Getsemaní, le dice antes a los discípulos, oiga, no hay que dormir, no han podido ni siquiera velar una hora. O sea, eran momentos duros. Pero aún en medio de eso, solo en esta ocasión nos habla que Jesús duerme. Pero tenía razones para dormir. Por supuesto. Había tenido un día bastante agotador. Dice, el de la invitación para pasar al otro lado. ¿De quién era?
¿Quién fue el que hizo la invitación? Jesús. ¿Quiénes le siguieron? ¿Todos? No, la multitud. Se fueron toda la multitud, no, él las despidió. Se entró en la barca el escriba. ¿Entró en la barca el otro discípulo? No, entraron sus discípulos, los más íntimos. Nos cuesta seguirlo en medio de las dificultades. ¿Usted cree que si él les dice, bueno, queridos discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, Judas, queridos discípulos, y bueno, y sigue nombrándolos ahí a los 12. Les digo que ustedes se montan aquí conmigo en el barco y a la medianoche esto se va a querer romper esta barca. Pero tranquilo, vamos a pasar al otro lado. Vamos, Jesús, te seguiremos, así como dijo Pedro, ¿se acuerda? Si me toca dar mi vida, por ti la doy. Ya apenas llegó la dificultad que hizo Pedro, le negó. ¿Usted cree que si le dicen a usted que el día de mañana va a ser probado, usted dice amén? Gloria al Señor. Usted tiene un ministerio prominente para las naciones. Usted dice amén. Pero si le dicen que en medio de ese ministerio prominente será probado, tendrá que llorar, tendrá que pasar momentos difíciles, usted dice amén. Así con la misma alegría y el mismo gozo. Yo creo que no. Dice, uy, no, yo mejor no quiero ser ministro ni nada de las naciones. Y Dios te dice que te va a colocar en lugares de eminencia para que seas su luz en ese lugar. Tú dices, amén, gloria a Dios. Pero te va a tocar llevar tintos. Te van a poner a hacer lo que tú no quieres. Porque necesito moldearte. Son los momentos difíciles de tormenta. Dice, amén, Señor, gloria a Dios. Porque voy a estar al otro lado. Se lo digo humanamente. ¿Usted qué dice? Te seguiré. ¿Sí? Donde tú me guíes, así sea una canción. No. Usted automáticamente baja del barco y dice, no, qué pena, yo me bajo aquí. ¿Dónde es que me toca bajarme? Por eso nos presentan los escenarios de aquellos que dicen, te seguiremos. Pero aún en medio de estos discípulos dicen, seguimos al maestro, al que nos llamó. Porque ¿quién llamó a estos discípulos? Jesús. Y si Jesús te ha llamado, tú debes seguirle donde Él te diga que debes seguirle. ¿Es fácil? Para nada es fácil. Dice, yo me imagino, dice, una tempestad tan grande. Creo que es en Lucas, donde nos dice que una tormenta. Y tormenta allí, la palabra es de sismo, o sea que hubo un pequeño sismo en el mar. ¿Cómo lo ve usted? Usted medio siente un temblor aquí de tierra y dice, ay Padre, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, santo del Señor. Ahora imaginen el agua. Sintieron eso, pero Jesús estaba dormido. Pero ya sabemos por qué estaba dormido. Ahora hay una tempestad inesperada que puso en peligro las vidas de ¿quién? De todos. Sin embargo, los discípulos acostumbrados a seguir al maestro ahí estaban en el barco. Estamos impresionados del hecho de que necesitaba dormir Jesús, mostrando su verdadera humanidad, que se cansaba en ocasiones, necesitaba dormir, donde pudiera, incluso en lugares improbables. Era el sueño de alguien gastado por una vida intensa, corporal y mental. Jesús estaba gastado, pero su corazón, le permitía estar como confiado, tranquilo, en el amor y cuidado de ¿quién? De su Padre, en el cielo, que él podía dormir en medio de la tormenta. ¿Cómo actuamos usted y yo en medio de la tormenta? Y se lo digo porque
Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Señor, sálvanos. Ahora lo que parecía al principio un viaje sencillo, sin problemas, se tornó en una gran ¿qué? En una gran tormenta. ¿Qué es lo que ellos gritan ahí? Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Si ellos sabían, o sea, yo me imagino que al ver esa circunstancia que se movía la barca, que se llenaba, ellos entendieron que no podrían hacer ¿qué? Nada. Y si ven a Jesús durmiendo, ellos dijeron, sálvanos, que ¿qué? Que perecemos. ¿A quién despiertan? ¿A quién auxilian? ¿A quién llaman? ¿A quién? ¿A quién invocan? ¿A quién claman? ¿Por quién lloran? ¿Por quién suplican? ¿Lo hacen por quién? Por Jesús. Lo hacen solamente por Jesús. Ahora, volvemos a recordar, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Pregunta. ¿Ese era el final de los discípulos? Usted y yo que conocemos la historia, conocemos el final de cada uno de ellos, que Pedro necesitaría negar a Jesús, Jesús necesitaría ir a buscar a Pedro porque Jesús busca a Pedro, necesitaría mostrarle a Juan la revelación del Apocalipsis que hemos venido estudiando. Tendríamos que ver a un Jacobo, a un Andrés, a todos estos cumpliendo el llamado, porque uno de los primeros que muere de los apóstoles es Jacobo, y viendo cómo se encargaron de cumplir el llamamiento al cual el Señor les hizo. Pero en ese momento ellos, ¿cuál era lo que atravesaba en su mente? Su temporal. ¿Cuál era el temporal de ellos? Nos vamos a morir, este es nuestro final. Pedro diría, ya no veo más a mi suegra. Quiero ver a mi suegrita. Pero en ese momento temporal que ellos estaban viviendo, ¿cuál era? ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Vamos a pasar al otro lado? Por eso reiteré tantas veces, Jesús les dice, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. O sea, Jesús les estaba dando una palabra de una esperanza, pero una palabra en fe. Les estaba diciendo que iban a estar en el otro lado. ¿Cómo iban a estar? Eso sí no lo dijo. Pero que iban a estar en el otro lado, iban a estar en el otro lado. ¿Cierto? Ahora, el temporal de ellos parecía que me voy a qué. Nos vamos a morir aquí. Pero Jesús había dicho, ustedes van a estar en el otro lado porque van a cumplir el propósito para el cual nacieron y que es sumar a un propósito mayor que es el eterno. ¿Duró toda la noche la tempestad? ¿Duró cuántas horas? No sabemos. Y yo no creo que haya durado mucho, porque para despertar a Jesús, no creo que sea como Jonás, ¿no? Que eso oraban a los dioses, sacaban unas cosas, las otras y el otro allá durmiendo. No. Pero aquí vemos que no duró toda la noche. Segundo, había una palabra de por medio dada, pero en lo temporal lo que hacía ver era muerte. ¿Nos vamos a qué? Vamos a morir. Pero Jesús ya había dicho, inclusive en su llamamiento, que ellos serían pescadores de hombres. ¿Habían cumplido el propósito ya? Se diría, no, pues ya lo cumplieron, pues van a morir ahogados. Y lo otro, ¿por qué Jesús dormía tan tranquilo también? No solamente en la confianza en el Padre,
sino sabía que la misión de Jesús no era morir ahogado, ¿o sí? Le estaba escrito desde los profetas, anunciando que él tendría que ir a una cruz. No anunciaban los profetas que Jesús moriría en una tormenta, ahogado, ¿o sí? Por eso Jesús se quedó dormido y dijo, no, pues aquí en el mar estoy, Dios me guarda, el cumplimiento de mi palabra todavía, de mi vida, del propósito eterno no se ha cumplido, entonces yo estoy tranquilo, no ha llegado ni siquiera el día mío. Porque inclusive en muchas ocasiones lo buscaron y dije, no, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, porque todavía no era el tiempo. Pero los discípulos no tenían la visión y la mentalidad de ¿quién? Del maestro. ¿Qué tenían ellos en el corazón? Nos vamos a morir. La desesperación nos hace quitar la mirada de Jesús. Eso también le pasó a Pedro otra vez, también en una barca. Mande, Señor, que yo. Apenas quita la mirada del maestro, empieza ¿a qué? A hundirse. Ahora, tenemos que recordar la promesa que Dios ha hecho. Si no se ha cumplido, tenemos que revisar por qué no se ha cumplido. Si está siguiendo a Jesús, si Jesús está en la barca. Porque si Jesús está en la barca, si tú le estás siguiendo, Él está en la barca. Sí o sí, el propósito eterno se tiene que cumplir, el mar se tiene que aquietar, la tempestad tiene que pasar y pasarás al otro lado a cumplir lo que Dios dijo que haría de ti. La tormenta que se levante en ese momento era para ellos enseñarles quién está en control. Si nuestra vida siempre siguiendo al maestro está como este escriba y como este que dice, no, espere que haga esto, que aquello, pues nunca seremos dignos discípulos de Jesús. Porque la fe, ¿cómo se prueba? Puliéndose y con el fuego. Hay gente que dice, Señor, dame fe. Y cuando llega el momento de ser probados en la fe para confiar netamente en Dios, no hay fe. Dice, no, yo aquí me bajo, esto es mucha sufridera, esto de esperar en Dios. Pero si Dios da una palabra, yo no tengo que desesperarme. Yo no sé si esta palabra hoy es para ti. Así como Dios ha hablado a mi vida acerca de esto. Si Jesús está en el barco, yo debo tener calma. Es fácil, suena como esas palabras motivacionales. Pero yo lo he vivido, dijo, en esta carne propia. Y hay algo que me trae calma y es saber que no he cumplido lo que Dios dijo que haríamos. Y si Él dijo que pasamos al otro lado, pues vamos a pasar. Y esa es la confianza que tenemos. Ahora, ellos llaman a Jesús y le dicen, ¿cuántas veces no está mal que tú llames a Jesús y le digas, Señor, ayúdame? Que siento que ya no puedo más, mis fuerzas no me dan más, estoy cansado de sacar agua de la barca. He olvidado tus promesas, he olvidado tus palabras. Jesús, ¿qué dijo antes de subirse al barco? Vamos al otro lado. Y cuando estamos en el barco, tenemos, en medio de la tormenta, tenemos que recordar su palabra y saber que si le estamos siguiendo y le estamos obedeciendo, Él está ahí. Él está ahí y solo espera que nosotros invoquemos su nombre y recordemos sus promesas. Jesús llega, Él le dice en el verso 26, les dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que Jesús les dice? ¿Por qué tienen miedo? ¿Hombres de qué? De poca fe. Y uno dice, pero ¿por qué les dice hombres de poca fe? Porque Jesús les dijo, el propósito mío, ¿cuál es? Vamos a estar al otro lado. Ustedes serán pescadores de hombres. Yo tengo que ir a la cruz, ya se los he dicho 1,000 veces. Entonces no vamos a morir ahogados. Entonces, ¿por qué tienen poca fe? Y Jesús reprende su temor, su incredulidad. No su petición por haberlo despertado de sálvame. Y usted, ¿por qué me despertaron? No. Ni porque dijeron, Señor, sálvanos.
¿Qué es lo que él reprende? Su temor y su incredulidad. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Dos cosas que reprende: su temor y su incredulidad. No estaba de mal humor por ser despertado, ¿cierto que no? Él estaba molesto era por el temor, la falta de confianza en Dios. Ahora, hay un poco espacio del temor a la incredulidad. Cuando usted tiene miedo, pues está dudando de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué primero habla a los hombres y no a los vientos y al mar de una vez? ¿Por qué le habla primero a los hombres? Oh, porque ellos son los más difíciles de tratar. Ellos acababan de ver a Jesús haciendo milagros, ¿no es así? Viendo la sanidad del leproso, viendo la fe que tenía un gentil, un romano, un centurión que era, ni siquiera era del pueblo, y tenía fe y dijo: Señor, yo creo que usted lo puede sanar, y fue sanado en el mismo momento. Pedro había visto allá a la suegra enferma y lo ve sanando. Entonces, lo primero que es más difícil aquí para tratar muchas veces no es el problema, sino el mismo hombre, su incredulidad. Hay otra cosa: el creador de los cielos y de la tierra estaba allí. Carta de Colosenses 1:17, versículo del 1 al 17 al 19, capítulo 1, dice: porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque todo fue creado por Él y para Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Nos dice que todo, es uno de los pasajes, lo hablo y lo puedo decir, favoritos míos, que nos recuerda eso, desde el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién estaba allí? El creador de todas las cosas. Y tercero, había una promesa y un propósito eterno que cumplirse. ¿Ya lo habían cumplido? No. Así que si tú no has cumplido lo que Dios ha dicho, no te vas a quedar en esa tormenta. Vas a pasar al otro lado. Ahora en el verso 27, y ya voy cerrando. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús lo primero que reprende es la incredulidad del hombre, que es lo más difícil de tratar. Puede estar la tormenta, Jesús ahí mismo en el barco, pero si usted no cree, dijo, nada que hacer. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe ser puesta ¿en quién? En Él. No en mí, ni en este, ni en aquel. Debe ser puesta ¿en quién? Debe ser puesta en Dios. La confianza nuestra debe ser puesta en Él. Si tú estás en medio de la tormenta, dice que sigues a Jesús, que Jesús está en tu barca, pero usted no cree en Él, pues ahí se va a quedar. Porque ¿quién puede ayudar? Por eso hay un discípulo que dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Que lo más difícil que a veces tenemos no es la respuesta a que todo cambie y solucione, sino a nuestra incredulidad. Pregunto, Jesús siempre dijo: van a pasar al otro lado. Por eso Jesús estaba tranquilo. Jesús no iba a morir ahogado, ¿o sí? Ahora, hay otra cosa que me hace recordar también del pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto, le dice: vayan al desierto a adorarme y van a pasar a la tierra prometida. La palabra de Dios. Pero Dios nunca les dijo:
que estarían siendo perseguidos por el pueblo de Egipto y que tendrían que pasar el mar y que, mejor dicho, estarían ahí respirándoles los egipcios y el mar al otro lado. ¿Sí? Esto le dijo Jesús, esto le dijo Dios. La palabra era que no se iban a morir ahogados, ni mucho menos, sino que iban a estar en el desierto adorando al Señor y de allí pasarían a la tierra prometida. Lo que pasa es que en el momento de la crisis, de la opresión, de tantas cosas, olvidamos sus promesas. Si Dios dijo algo, Él lo cumplirá. Él cumplirá el propósito para el cual determinó las cosas. Si Dios llamó a tu casa, si Dios dijo que va a hacer algo con ustedes, ¿cuál es la palabra hoy? Podrás pasar por tormentas, por dificultades, pero recuerda que Él cumplirá ¿qué? Su propósito. Los hombres se maravillan. Solo podía ser el Señor el único que tiene ese poder y autoridad. A veces las dificultades y todas estas cosas que enfrentamos en fe es para que sepamos que solo, todo, absolutamente proviene de Él y que no es por su fuerza, porque es que usted es muy inteligente, porque tiene el contacto de no sé dónde, sino entienda que todo proviene de Él. Y que todo buen regalo, toda dádiva perfecta proviene de Él. Porque a veces se nos olvida que Él es el que nos da las bendiciones. En unos pocos momentos, muy pocos, los discípulos vieron tanto la humanidad de Jesús en un sueño, ¿cierto? Durmiendo allá. Pero al mismo tiempo vieron la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien Él es verdaderamente, que es el Hijo de Dios. Ahora, mire el final de esta historia tan linda. Y con esto cierro. Versículo 28 de Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, o sea que llegaron. Y llegaron, claro que llegaron. Llegaron y pudieron cumplir el propósito para el cual ¿qué? Dios había determinado y había dicho. Si Dios dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer. Si puedes creer, al que ¿qué? Al que cree, todo, absolutamente todo, le es posible. ¿Qué es lo que debes tú entender? Que debes ¿qué? Creer en Él y saber que si Dios dijo, Él hará. Él cumplirá su propósito en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitas tú en esta noche para que quizás has estado desanimado, pensando que ya va el segundo mes de este año, que estamos en febrero, que han pasado no sé cuántos días, que empiezas a tomar el calendario y decir, y estoy pasando esto y esta circunstancia? No sé qué estés pasando, pero que hoy tú puedas decir, si Dios, yo he decidido seguir a Cristo, tú puedas tener la confianza total y absoluta de que Él ¿qué? Cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Quiero que allí donde tú estás, tomes estos minutos y empieces a recordar las promesas de Dios. Y si estás pasando por tormentas, por dificultades, recuerda que si Él está en el barco, Él está en control. Y aún en medio de lo que puedas vivir, en medio de tu llanto, de tu exclamación de Señor, sálvame, tú puedas saber que el creador de todas las cosas, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Él está en control. Cierra tus ojos allí en esta noche y tú puedas decir en esta noche, Señor, hoy estoy delante de ti. Quiero presentar mi alma, mi corazón y todo mi ser delante de ti, Señor. Padre, tú has sido bueno, Señor.
Tú has sido bondadoso, Señor. Y hoy puedo ver que aún en medio de cada circunstancia, de cada situación, tú estás en control. Señor, sé que aún en medio de lo que yo pueda vivir o lo que podamos vivir, tú cumplirás tu propósito. Él cumplirá su propósito en nosotros. Señor, toda tormenta que se ha levantado no es para siempre. Calman, Señor, los vientos, calma, Señor, la tempestad, porque el único que lo puede hacer eres tú. ¿En qué descansamos? En que tú, Señor, si dijiste que nos llevarías al otro lado, así será. Confiamos en ti y en tus promesas. Consuela cada corazón, Señor, en esta hora y en esta noche. Si hemos decidido seguirte, Señor, no queremos ser como el escriba, no queremos ser como el otro discípulo, sino como aquellos que sin preguntar para dónde iban, sabían que estaban en el barco contigo y que llegarían hasta el final. Padre, tú cumpliste en llevarlos al otro lado. Y aún, Señor, tu final no fue estar ahogado, Señor, morir ahogado, sino llegar a la cruz, morir en la cruz del Calvario. Señor, tu propósito se cumplió. Ayúdanos y como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Padre, que esto sea una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra haya podido animar su corazón, haya podido alentar su vida y todo su ser. Nunca olvide que si Dios está en el barco, Él está en control. Que la paz, la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que tengan todos una feliz noche y 1000 bendiciones para todos.